El gobierno se mantiene en la alerta por las lluvias que se pronostican debido a que esto produce criaderos de mosquitos. A pesar de haber un leve riesgo en el país y más aún en el departamento central, el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo anuncia que existe una fuerte campaña de prevención. El juez penal de garantías Alcides Corbeta decidió que el exfiscal Rubén Villalba siga guardando prisión domiciliaria mientras se desarrolla el proceso de investigación por cohecho pasivo agravado. Según el juzgado, el procesado no pudo demostrar arraigo en el país. Nada, imposición de medida y nada más. Permiso. Medida alternativa. Personal policial de la División de Robos y Hurtos logró capturar a un menor de edad, de quien se sospecha sería el otro participante en el asalto perpetrado a un campista en pleno microcentro capitalino, donde uno de los asaltantes, Israel Benítez, cayó abatido. En el allanamiento efectuado a una vivienda ubicada en 27 Proyectadas y Pay Pérez, también se detuvo al padre del menor, Julio César Cáceres, quien cuenta con 15 antecedentes penales y una orden de captura por haberse fugado del penal de Ciudad del Este. El exdirector de Tacumbú, Julio Acevedo, fue condenado a 2 años de cárcel por permitir el abuso sexual de menores dentro del penal de Tacumbú. Sin embargo, la pena fue suspendida a prueba por el plazo de 3 años. Ahora, deberá comparecer cada 3 meses ante el juzgado y tiene prohibido salir del país. Científicos alertaron hoy que una tormenta solar extrema se dirige a la Tierra. A partir del viernes podría generar problemas en redes eléctricas, satélites, dispositivos de GPS y transmisiones radiales.